Buenas noches. En esta ocasión voy a tener el gusto de leerles la quinta parte del capítulo cuarto denominado La filosofía en las transformaciones de México. Un esbozo. Capítulo que pertenece al libro La filosofía en las transformaciones de México y otros textos. Obra de Gabriel Vargas Lozano. Libro que pertenece a la serie Actualidad de México, Lecturas Políticas. Tomo número 6. Bien. En 1952 a 1958, Ávila Camacho es sucedido por Adolfo Ruiz Cortines. De 58 a 64, Adolfo López Mateos. Y de 64 a 70, Gustavo Díaz Ordaz. Durante todos estos años se gobernó en forma antidemocrática y mediante el dominio de un solo partido, el PRI. Quien se rebelaba era reprimido, como ocurrió en el movimiento ferrocarrilero, el movimiento médico, de los maestros, campesinos, hasta llegar a la masacre de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Pero luego le siguió la Guerra Sucia, la masacre del Jueves de Corpus el 10 de junio de 1971, la matanza de Actial, la de Aguas Blancas y otras más. En 1970 toma el poder Luis Echeverría Álvarez, quien busca tranquilizar al país mediante 3 procedimientos. La Brigada Blanca, que tenía permiso para violar todos los derechos humanos de los opositores. La asimilación de la izquierda en el gobierno y la estrategia de una política de no alineamiento frente a Estados Unidos. En 1976, la designación presidencial recayó en José López Portillo. Este presidente realizó 2 acciones. Por un lado, abrió el espacio para todas las fuerzas políticas y logró un acuerdo en 1977 que, según se dijo, implicó el inicio de la transición a la democracia. La idea era que de ese momento en adelante las diferencias tendrían que resolverse de manera política. La otra acción fue la del descubrimiento y explotación de uno de los más grandes yacimientos petroleros del mundo, lo cual implicó el ingreso al país de millones de dólares. Sin embargo, la corrupción y la falta de planeación estratégica llevaron al país a la quiebra en 1982. López Portillo, entonces, de manera desesperada, decreta la expropiación de la banca y el control de cambios. Lo que ocurre en estas situaciones es que el grupo dominante es eliminado del poder por ineficiente y corrupto, pero en nuestro país no ocurrió nada parecido, y José Luis López Portillo cedió el poder, de acuerdo con los malos usos y las malas costumbres, a Miguel de la Madrid, quien inició la política neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo? A principios de la década de los 80 del siglo pasado, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido, proclamaron la eliminación de la política keynesiana, denominada Estado benefactor, y el inicio de la estrategia neoliberal. Ya hemos mencionado que una salida a la crisis del capitalismo de 1929 fue la adopción por parte del Estado de funciones importantes para las clases trabajadoras, como eran la vivienda, la educación, la salud, del deporte, la jubilación, etc. De acuerdo con los 2 presidentes, el Estado no podía ya asumir todos estos compromisos y por tanto era necesario eliminar todas estas aportaciones a la población más necesitada para que las fuerzas del mercado actuaran con libertad, lo que equivalía a una profundización de la desigualdad económica y social. Por tal motivo se debería reducir el Estado al mínimo, fortalecer la propiedad privada, fomentar el individualismo y el egoísmo propios de la competencia, la exigencia de que los gobiernos abrieran sus fronteras a las transnacionales y otras medidas de carácter financiero. La política neoliberal había sido planteada por Friedrich von Hayek y luego por el economista Milton Friedman, entre otros.
Hayek fundó, con el apoyo de grandes empresarios, un importante grupo de investigación llamado Mont Pelerin Society para combatir el socialismo. Hayek publicó una serie de libros como el titulado Camino de servidumbre, 1944, Los fundamentos de la libertad, 1970, o La fatal arrogancia, Los errores del socialismo, en 1988, que le fueron ampliamente recompensados por diversos premios, incluyendo el Premio Nobel. El primer país donde se aplicó el neoliberalismo fue en Chile, después del golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende, encabezado por Augusto Pinochet, que contó con el auspicio del gobierno norteamericano. Aquí en México, a raíz de la quiebra petrolera y bajo la presión de la élite del poder internacional, la oligarquía local decidió aplicar la política neoliberal. Esto implicaba, como primera fase, abrir las fronteras al mercado internacional, medida que arrasó con muchas compañías nacionales que habían usado el proteccionismo. Frente a ello, el grupo encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, entre otros, y que eran miembros del partido gobernante, demandaron en 1987 una selección democrática del siguiente presidente. Esta demanda era como pedirle peras al olmo y por lo tanto fue rechazada por el presidente de la Madrid. Ante tal situación, Cuauhtémoc Cárdenas presenta su candidatura en forma independiente, hecho que despertó una gran adhesión por parte de personas, movimientos y partidos, a tal grado que el día de las elecciones, el gobierno de Miguel de la Madrid se vio en la necesidad de cometer un ominoso fraude que fue denominado como la caída del sistema de cómputo, ya que durante el proceso de cómputo de los votos, el gobierno advirtió que perdería las elecciones y fue por ello que mandó desconectar las computadoras centrales de la Secretaría de Gobernación, en donde los partidos estaban informándose del estado de las elecciones. Ese día no solo se cometió un atentado en contra de la democracia que se estaba construyendo, sino que se dio un golpe de Estado disfrazado, que dejó la presidencia en manos de Carlos Salinas de Gortari. El sexenio de Salinas fue decisivo para establecer plenamente la estrategia neoliberal. Fue por eso que se vendieron las principales y más productivas empresas del Estado. Se modificaron las leyes, se dieron pasos para atar al país a la economía norteamericana mediante un tratado de libre comercio de América del Norte, que fue modificado posteriormente, y el ingreso de México al Club de los Países Ricos, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Pero en calidad de país de economía emergente, junto a Turquía, país con el que pelea los últimos lugares en todos los rubros. Aquí hay otro conjunto de temas filosóficos. ¿Qué es la globalización? ¿Qué consecuencias trae la dependencia económica e ideológica de un país? ¿Estamos de acuerdo con un pensamiento único, que es el que promueven los países dominantes y las transnacionales? ¿Por la vía elegida vamos a lograr una mejor distribución de la riqueza? ¿Qué no hay más alternativa para el desarrollo que la vía elegida? ¿Qué es el neoliberalismo y cuáles son sus consecuencias? Y otras más.